Muy buenas noches, apreciados hermanos y amigos. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el repaso de la lección de escuela sabática correspondiente al día de hoy, Miguel nuestro príncipe. Recordando que estamos en la última lección de este maravilloso trimestre, el libro de Daniel, y en esta ocasión repasaremos lo tocante a la lección número 13, del polvo a las estrellas. Pero en especial nos detendremos en la sección que habla de Miguel en el capítulo 12, versículo 1. Antes de comenzar, quiero invitarles a que tengamos una breve oración. Padre Celestial, gracias por darnos el privilegio de compartir la palabra. En esta hora rogamos tu dirección, tu presencia y tu sabiduría. Ilumínanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como sabemos, durante todo este trimestre hemos visto las maravillosas profecías y narrativas del libro de Daniel, bosquejadas en 12 lecciones. La lección número 13, que corresponde a esta ocasión, culmina esa etapa de estudio. En torno al estudio de hoy de la lección de Miguel, nuestro príncipe, quiero compartir con ustedes el texto clave del día. El texto se encuentra en Daniel capítulo 12, verso 1. Dice: cuando llegue el momento se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Serán momentos angustiosos, como jamás lo hubo desde que la humanidad existe, pero llegado el momento tu pueblo será librado, lo mismo que todos los que están registrados en el libro. Leí de la revisión contemporánea de la Reina Valera. Este versículo es muy interesante y vamos a bosquejarlo prácticamente en 3 puntos claves. Primero, la estructura de Daniel, de este verso, está ubicada en la estructura mayor del capítulo 10, 11 y 12, de los capítulos 10, 11 y 12. Sabemos que el capítulo 10 constituyó el prólogo que ya estudiamos, y el capítulo 11, de los versículos 1 hasta el capítulo 12, versículo 4, corresponde a la visión que Daniel recibe por el ser celestial. En tanto que el capítulo 12, del verso 5 al 13, que es la parte final del libro, constituye el epílogo o conclusión de esta última visión maravillosa que el profeta Daniel contempló. Esta parte o sección concluye todo el libro de Daniel, y hay 3 temas principales que se evidencian en esta sección específica. Número 1, el levantamiento de Miguel, que es lo que vamos a estudiar en esta ocasión, la esperanza de la resurrección y el tiempo de espera que ha de llegar para quienes culminen en todo el proceso final de las profecías en el tiempo del fin, y el tiempo profético, los tiempos proféticos que aparecen en esta última sección, que también serán estudiados un poco más adelante. Bien, otro detalle interesantísimo con respecto al estudio de esta sección tiene que ver con la identidad de Miguel. ¿Quién es este Miguel que se levanta en el capítulo 12, versículo 1? Después de ver las luchas entre los reyes del norte y el sur y los diversos gobernantes que se suceden uno tras otro, este nuevo personaje en la enigmática visión llama la atención. Se levanta en medio de una situación de crisis y pareciera ser que el enemigo está ganando terreno, está persiguiendo al pueblo de Dios y está obteniendo la victoria, pero ya vimos que los últimos versículos del capítulo 11 nos dice que llegará a su final. Este final llega con este nuevo personaje, Miguel. Miguel es el mismo que aparece en Daniel capítulo 3 como el cuarto hombre en el horno de fuego. Miguel es el mismo hijo de hombre que aparece en Daniel 7 en medio de la escena de juicio. Miguel es el mismo príncipe de los ejércitos que aparece en Daniel capítulo 8.
y también es el Mesías príncipe de Daniel 9. Miguel es el varón vestido de lino que apareció en la visión inicial, en la parte inicial de Daniel 10. Y aquí en Daniel 2 aparece como el gran príncipe, Gador Sar, como aquel que está por encima de todos. Este Miguel no es más que una figura o un nombre para referirse a Jesucristo previo a su encarnación. Aparece en otras partes de la escritura, como en Apocalipsis capítulo 12, en un escenario de guerra con el dragón, que es símbolo de los poderes del mal y de Satanás. Aparece en Judas 9 luchando contra el Satanás, contra el adversario, por el cuerpo de Moisés, como el arcángel Miguel, lo que nos recuerda la escena maravillosa de Jesús viniendo con voz de arcángel en el tiempo final. De modo que Miguel no es otro que el mismo Jesús preencarnado. El mismo nombre, Micael, quien es como Dios, nos recuerda que no hay otro más como Él en toda la esfera de la existencia. Ahora bien, ¿cuáles son las características que aparecen en este personaje y en esta ocasión? Bueno, lo primero que registra el texto es que Miguel se levantará. ¿Qué quiere decir esto con que se levantará? Este verbo, amad, aparece en el lenguaje bíblico en un contexto de guerra. Aparece varias veces en Daniel 11, refiriéndose a los diversos reyes que se levantan para ocupar posiciones humanas, uno detrás de otro. Sin embargo, aquí vemos a Miguel que se está levantando, no sencillamente para sustituir a estos reyes, sino para ocupar definitivamente, de una vez y por todas, el lugar que solo le corresponde a Dios. El lugar que esos reyes habían usurpado, esos poderes políticos y religiosos habían usurpado, pero que ahora Él los restituye al gobierno divino. De modo que al levantarse está diciendo que ya no habrá más otro después de Él y que Él va a destronar a todos los poderes que habían existido previamente a Él, tanto políticos como religiosos, que ya Él será el gobernante definitivo. Un detalle interesante en este contexto del concepto de levantarse es que hay una íntima relación entre el final ahora de Daniel y lo que vimos al principio. Al principio, Babilonia se había levantado contra Jerusalén y contra el pueblo de Dios y la había avasallado y destruido. Pero ahora Miguel se levanta para defender al pueblo de Dios y ya Babilonia está destruida y todos los demás poderes políticos y también religiosos que hasta ese momento se habrían levantado contra el pueblo de Dios son destruidos y Miguel queda como el líder, el gobernante y el príncipe por excelencia para el pueblo de Dios. Que sea presentado como príncipe y como gobernante en jefe nos recuerda que él también es el que apareció en aquella ocasión a Josué como el príncipe de los ejércitos del Señor, para mostrarle que en esa lucha que ellos iban a tener en la conquista de la tierra de Canaán, ellos no estarían solos, sino que él como líder estaría con ellos. Ahora, Miguel una vez más aparece en visión, en esta visión, para recordar a Daniel y al pueblo de Dios que para entrar a la tierra prometida y a la tierra esperada de los redimidos, Él también va a guiar a su pueblo. Él va a destronar a los poderes del mal, Él va a reinar y va a sustituir y ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios. Esto nos recuerda también el cumplimiento de la visión de Daniel capítulo 2, cuando en el sueño de Nabucodonosor, y que también Daniel pudo ver, la roca destrona, derriba la imagen y se convierte en un gran monte. Cuando Miguel se levanta, hay una relación íntima en ese levantarse y ese momento en que la roca destruye todos los poderes que hasta ese momento habían existido. De manera que lo que estamos aquí viendo es el cumplimiento exacto de aquellos eventos que derrumbarán los poderes existentes
y darán paso al reino glorificado del Señor Jesucristo. Claro está, este reino no es solo espiritual, tiene elementos que incluyen todos los aspectos de la vida del ser humano. Este reino tiene connotaciones políticas, religiosas, espirituales, y lo engloba todo en sí mismo. Ahora hay un aspecto más que resaltar, y es que este príncipe, zar, como aparece el término en hebreo, es no solo un término que se usa para un gobernante o un comandante militar, sino que es un término técnico también que era usado para referirse al sumo sacerdote de Israel. Aquí estamos viendo que Miguel entonces no solo es un líder y un gobernante militar en un contexto bélico y de guerra espiritual, sino que también es presentado como el sumo sacerdote que intercede por su pueblo en medio de un conflicto espiritual y que media a favor de su pueblo, que interviene como el verdadero y real sumo sacerdote que ningún humano puede, posición que ningún humano puede ocupar. Esta parte de el pueblo de Miguel levantándose a favor del pueblo de Dios, indicando que está de parte de su pueblo, tiene una connotación judicial también. Este es otro elemento que podemos ver en el estudio de la lección. En el antiguo Israel los procedimientos judiciales se llevaban a cabo de manera muy especial y se le daba mucha importancia. Por ejemplo, en Ezequiel 44, versículo 24, los sacerdotes se registra que estaban para juzgar. En Isaías 3:13, el mismo Yahvé es quien se pone en pie para juzgar a su pueblo. Aquí Miguel aparece como el que se levanta en medio de una escena de juicio para defender como abogado e intercesor y sumo sacerdote a su pueblo que está siendo perseguido, que está siendo maltratado. Y este contexto lo relaciona a Daniel 7, que incluso en estructura Daniel 12 y Daniel 7 están relacionados. En Daniel 7 hay un hijo de hombre que se para en medio y se acerca al anciano de días para recibir el reino y para dar un veredicto a favor de su pueblo. Aquí vemos a Miguel que se levanta también en un momento angustioso y se levanta para dar cumplimiento o culminación a esa etapa de juicio, el juicio investigador o juicio preadvenimiento, y continuar en defensa de su pueblo hasta que a ellos se le entregue el reino que él encarna. El concepto de tiempo de angustia que aparece en Daniel 12:1 nos recuerda la mención de otras ocasiones en las que la Biblia habla de tiempo de tribulación o angustia. En especial en Jeremías capítulo 30, que aparece unas 3 veces, pero en especial el verso 7 tiene un interesante mensaje de ese tiempo de angustia. Ese verso dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jeremías está profetizando del momento en que los judíos o el pueblo de Dios sería llevado en exilio, en cautiverio, y está profetizando el momento angustioso, el momento difícil por el cual pasarían. Ahora, de manera maravillosa, Daniel está presentando que también para el pueblo de Dios del tiempo del fin habrá un momento difícil, un momento angustioso, un momento tenso. Pero al igual como el Mesías estuvo con su pueblo en el exilio de Babilonia y lo sacó del exilio, también nosotros en el tiempo del fin seremos libertados, seremos protegidos, seremos guardados por el príncipe de los príncipes, Jesucristo. La mención de tiempo de angustia también nos recuerda a la profecía de Jesús en Mateo 24. Él hace alusión a Daniel en el versículo 15 y luego en el verso 21
habla de un tiempo de tribulación final. Por ejemplo, el verso 15 dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y entonces en el verso 21 dice, porque habrá entonces una gran tribulación como nunca hubo desde el principio del mundo, ni habrá después. Esta gran tribulación está conectada con el tiempo de angustia de Daniel 12:1. Es la etapa final de crisis que no se ha visto nunca y no se ha dado de ninguna manera o igualmente en ninguna etapa de la historia. Pero está reservada para el tiempo del fin. No sabemos cuán profunda será esta crisis, no sabemos todos los elementos de ella, no sabemos todos los elementos de debilidad y de luchas que el pueblo de Dios tendrá que enfrentar, pero sí sabemos que en medio de tan gran crisis y en medio de tal tiempo no estaremos solos. La Biblia es fiel al decir que Miguel, nuestro príncipe, nuestro Señor, estará allí de parte nuestra para defendernos, para guiarnos, para fortalecernos en un momento crucial de la historia. Lo interesante es que ya ha sido profetizado que habrá un tiempo de liberación del pueblo de Dios. Esa liberación en un contexto en que todos los poderes del mal y los poderes el poder del rey del norte en el capítulo 11, versos 40 al 45, llega a su final, es destronado, y en el contexto del juicio, ese levantarse implica también que ha concluido o está en un proceso judicial el pueblo de Dios y que todos aquellos que están registrados en el libro de la vida, que hayan entregado su vida a Jesús y estén firmes en sus caminos, no tendrán nada que temer, porque Miguel se ha de levantar, Miguel ha de destronar todos los poderes del mal y Miguel ha de guardar a su pueblo hasta el final, hasta llevarlos a la Canaán celestial. De modo que en este proceso también debemos recordar que esa promesa final de protección y de guarnición para el pueblo de Dios debe alentarnos, porque hoy también tenemos momentos de crisis, momentos de dificultad, momentos de angustia, tal vez no tan grandes como lo que profetiza Daniel 12:1, pero si Él nos promete que en esos momentos difíciles, y en esos momentos de angustia, en esos momentos de dificultad, estará con su pueblo, ¿cuánto no más en momentos como estos? Donde el mundo está en turbulencia, donde hay crisis por todas partes, donde hay preocupación por enfermedades como las que estamos viendo, como virus como el COVID-19 que está afectando al mundo entero, y el hambre, las guerras y las diversas dificultades que muchos pasan en el mundo. Qué bueno es saber que el mismo que se levantará para proteger en el tiempo final es el mismo hoy que fortalece, guarda y guía a su pueblo. Como dice el Nuevo Testamento, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecar. Tenemos a alguien que todavía vela por nosotros. Ese maravilloso ser, ese Miguel, es nuestro príncipe, es nuestro guardián, es nuestro representante. En resumen, hemos visto el día de hoy que la figura de Miguel se refiere a Jesús como protagonista de todo el libro de Daniel, tanto en las secciones narrativas como en las secciones proféticas. Está en las profecías más cardinales de Daniel. Hemos visto que en Daniel 12:1 se levanta refiriéndose a un contexto bélico de guerra para defender a su pueblo, en un contexto judicial para mostrar que está intercediendo a favor de su pueblo y para mostrar que también en medio de cualquier angustia que ha confiado en él, que tiene su nombre seguro en los libros del cielo y que si no, su nombre están ahí no tienen por qué temer en el tiempo del fin.
Hay muchos cristianos, especialmente adventistas, que tienen temor de la etapa final de juicio. Pero Daniel 12:1 nos asegura que no hay nada que temer, porque hay uno que nos está asegurando la victoria desde ya. Y que mi papel y tu papel es consagrarte a Dios todos los días, confiar en Él, creer en Él, comprometerte con su causa. Lo demás le corresponde a Dios. Él nos ha asegurado la victoria. Venció a los poderes del mal, venció a los poderes gobernantes de la antigüedad, libertó a su pueblo en antaño y nos libertará también a nosotros. Confiemos en el Señor, en que tenemos la victoria y estamos más que seguros en el Señor Jesucristo. El día de mañana estaremos viendo acerca de los libros que aparecen en el capítulo 12 de Daniel y otros elementos importantes en torno al papel que Miguel está ejerciendo y que ha de ejercer en esos tiempos específicos que han de llegar y que no nos tienen que preocupar, porque todo ha sido dicho en torno a nuestra protección y a nuestra guía y fortaleza en el tiempo final. Que Dios nos bendiga a todos y nos guarde de manera que podamos seguir confiando en el Señor Jesucristo.